Hola, bienvenidos a esta clase de introducción a la parasitología. Y bueno, como su título lo indica, lo que vamos a conversar en esta clase son todos los conceptos generales sobre la parasitología, las parasitosis y bueno, como conceptos generales que después los vamos a poder aplicar en forma particular al estudio de cada parásito. Y como se comienza por el principio, vamos a comenzar definiendo qué es el parasitismo. Dice aquí que es una relación íntima y obligatoria entre dos organismos heteroespecíficos. Durante en esa relación, digamos, el parásito más pequeño vive a expensas del otro organismo que se denomina hospedador. Bueno, este concepto es importante porque está hablando de organismos heteroespecíficos, es decir, en una relación parasitaria se establece entre un organismo que hospeda a un parásito. Y esos dos organismos son de especies diferentes. Por ejemplo, el humano y el Ascaris lumbricoides, que es un nematodo, un gusano. O sea, ahí se habla de asociación parasitaria. Y nos referimos, con el término correcto, es el término hospedador al que alberga el parásito. ¿Qué es lo que obtiene el parásito? Bueno, nutrición y morada muchas veces, es decir, un lugar donde habitar. Algunos parásitos no se quedan todo el tiempo en el hospedador, sino que son temporales, que es lo que también dice la definición. Por ejemplo, los piojos de la cabeza, Pediculus humanus capitis, que ese es el nombre que tienen, son parásitos permanentes, es decir, no viven en el medio ambiente externo, tienen que estar siempre en la cabeza del hospedador. En cambio, algunas pulgas lo que hacen es viven en el medio ambiente y se alimentan del hospedador y vuelven a vivir en un hábitat externo, es decir, no viven siempre con el hospedador. Ahora, lo que digamos, define básicamente la relación parasitaria es la dependencia metabólica respecto del hospedador. Y un concepto importante que también está vertido en esta definición es si en esa relación hospedador-parásito, es decir, un individuo tiene parásitos, no importa cuáles, por supuesto hay algunos más patógenos que otros, más graves, más dañinos que otros, pero digamos en términos generales, porque tenga un parásito podemos asegurar que está enfermo, que padece una parasitosis. Bueno, vamos a ver que en esa relación hospedador-parásito no siempre se termina dando como una relación de enfermedad. Muchas veces los pacientes tienen parasitosis en un estado de portador asintomático. No vamos a hablar de portador sano porque no sería sano, porque los parásitos a los que me estoy haciendo referencia como justamente con ese nombre como parásitos no son flora habitual o organismos habituales en el hombre. Pero sí pasa que no siempre esa asociación entre el hospedador y el parásito conduce a una enfermedad. Hay casos donde el hombre transcurre con una parasitosis en un estado como de portador y otras veces hay cuadros complejos. Eso, bueno, tiene que ver tanto con el hospedador como con el parásito, ¿no? Si es más o menos virulento, más o menos patogénico, más o menos agresivo, y cuáles son las condiciones del hospedador también. No es lo mismo un hospedador sano inmunológicamente que un hospedador que esté inmunocomprometido. Entonces, la relación que se establece entre hospedador y parásito depende de innumerables factores. Ahora, la relación es fundamentalmente de tipo metabólico. El parásito no puede vivir si no tiene hospedador, si no cuenta con un hospedador, y puede ser también que ese hospedador le dé no solo nutrición, sino también morada, es decir, un hábitat. Eso es lo que en general pasa. Recuerden entonces que el parasitismo es un tipo de asociación anisoespecífica, es decir, entre distintas especies, es una relación heteroespecífica, y que ahora ese tipo de relaciones se denominan simbiosis, es decir, el término simbiosis ha pasado a ser la denominación general de estas asociaciones. El parasitismo es una más, está el comensarismo, inquilinismo, mutualismo, endosimbiosis y el parasitismo. Los límites entre estas asociaciones suelen ser bastante difusos y muchas veces complicado de separar. Pero recuerden que en la definición de parasitismo vamos desde
un organismo que se aloja en un hospedador y no produce un daño al menos apreciable, hasta aquellos que producen patologías muy serias. Y siempre la gran dependencia es de tipo metabólica. Bueno, algo en lo que nos vamos a poner de acuerdo en esta materia es en cómo vamos a mencionar determinadas cosas. Y entre esas está el hospedador. El hospedador es el animal vertebrado o invertebrado que está implicado en el ciclo de vida de los parásitos y que, por supuesto, los alojan. Si ustedes navegan por la literatura van a encontrar distintas palabras como huésped, mesonero, hospedante, hospedero. Bueno, la Asociación de Parasitólogos Españoles se puso de acuerdo en que vamos a utilizar la palabra hospedador. Aunque van a ver que en la literatura muchos libros utilizan huésped, incluso en inglés se habla de huésped. El problema es que la palabra huésped no es lo mismo en el uso cotidiano que en la biología. Y para evitar esa controversia vamos a hablar entonces de hospedador. En este punto quiero que nos detengamos un instante a pensar en la definición de parasitismo. Y si hacemos eso, vamos a ver que todos los agentes biológicos son parásitos en un sentido amplio, que cumplen con la definición de ser seres vivos que viven temporal o permanentemente en la superficie o en el interior de otros seres vivos, por lo general de mayor tamaño. A esa especie donde se alojan o obtienen su alimento pueden hacerle daño o no. Esta definición evidentemente abarca también a virus, a bacterias y a hongos. En esta diapositiva vemos lo que acabamos de expresar, ¿verdad? Que quiénes son los que satisfacen los requisitos para tener una vida, lo que se llama vida parasitaria. Bueno, virus, que los estudia la virología, bacterias, espirilos, rickettsia, que los estudia la bacteriología, hongos, la micología, y la parasitología se ha quedado con protozoarios, helmintos y artrópodos. Es decir, acá ha habido un encuentro de las distintas disciplinas y se han puesto de acuerdo en que la parasitología va a estudiar protozoarios, helmintos y artrópodos de interés sanitario. El dominio, entonces, de la parasitología médica es la protozoología, que estudia protozoarios, helmintología, que estudia lo que llamamos vulgarmente como gusanos o helmintos, y la artropodología médica, que estudia a todos los artrópodos que tienen interés en salud humana, todos los artrópodos de interés sanitario. Bien, ¿dónde están entonces los parásitos dentro de la clasificación de los seres vivos? Bueno, hay distintas clasificaciones, como ustedes pueden ver ahí. Lo importante es que se ha agregado además otro reino, que es el reino cromista, que lo mencionamos porque tiene uno de los parásitos que vamos a estudiar, que es Blastocystis. Si recordamos la primera columna de clasificación de los seres vivos que vimos en la diapositiva anterior, vamos a decir que los parásitos están dentro del reino animal o del reino protista o protozoos y uno que pertenece al reino cromista. Esos serían los reinos que abarcan a los parásitos, que contienen a los organismos que llamamos parásitos. Los parásitos, al igual que otros seres vivos, se clasifican en categorías taxonómicas. Ahí están viendo que de mayor a menor vamos de dominio a especie, siendo la especie la unidad. Esto lo vamos a ir viendo para cada parásito en particular. Y fíjense también que hay una nomenclatura asociada a estos taxones. Por ejemplo, la superfamilia va a terminar en oidea, por ejemplo, filaroidea, y lo vamos a ir viendo en las filarias, y lo vamos a ir viendo en cada parásito. Lo que quiero dejar ahora como concepto es que vamos a utilizar estas categorías taxonómicas. Ya sabemos que los reinos van a ser animal, protista o cromista, por ejemplo, y vamos a ir descendiendo hasta llegar al parásito que nos interesa. Ahora, en la diapositiva siguiente, vemos los filos o divisiones que incluyen a los parásitos.
Bien, como dijimos, acá vemos los fila dentro de cada reino. ¿Y qué tenemos entonces? El reino protista con el subreino protozoa, con todos esos filum que ven ahí, el reino animalia, donde están los helmintos, que son los que llamamos gusanos. Recuerden, si quieren, en este punto está bueno recordar el cuadro de clasificación de los parásitos que tienen en la guía de trabajos prácticos. Fíjense que ahí separamos helmintos en dos filum que nos interesan. Los otros dos prácticamente no tienen parásitos de interés humano, que son los platelmintos, que son los gusanos chatos, plato, chato, y los nematodes, que son los gusanos redondos, como lombrices. Y dentro del reino animalia nos interesan los artrópodos. Y por último, el reino cromista. Estos son los reinos de la parasitología en los que vamos a introducirnos. Bueno, dicho todo lo anterior, sabemos que la parasitología entonces es la parte de la biología que tiene que ver con los fenómenos de dependencia, ¿verdad?, entre dos seres vivos heteroespecíficos. Conocimos la definición de parasitismo, así que estudia integralmente ese fenómeno, a lo que se suma, ¿no es cierto?, el conocimiento de la morfología funcional de los parásitos, las relaciones que existen entre el hospedador y el parásito, todos los factores ambientales y socioculturales que condicionan, influyen y permiten que estas asociaciones existan. En este cuadro, que ustedes también lo tienen en la guía de trabajos prácticos, está la clasificación de los parásitos siguiendo el concepto de Linneo, en el sentido de separarlos de acuerdo a características fundamentalmente morfológicas y biológicas. Los estamos dividiendo en protozoos o metazoos. Bueno, por supuesto los protozoarios son los unicelulares, metazoarios son los pluricelulares, y tienen aquí algunos ejemplos de protozoarios como Giardia lamblia, Entamoeba, etc. Es decir, el parásito es una sola célula. En cuanto a los metazoarios, los que nos interesan son los helmintos, que son los gusanos, lo que digamos vulgarmente diríamos gusanos, y los artrópodos de interés sanitario. Dentro de los helmintos o gusanos, los vamos a dividir en chatos, que son los platelmintos, vermes planos, y en ese sentido los vamos a separar en cestodes, que es cuando tienen el cuerpo segmentado, o trematodes, que es cuando tienen el cuerpo indiviso. Ahora vamos a ver ejemplos y fotografías que van a aclarar esto que les estoy diciendo. Y estos gusanos planos, los platelmintos, los separamos, digamos, de los nematodes, que son los cilíndricos o redondeados, como por ejemplo las lombrices, en ese sentido, como si fueran tubitos, ¿no? Esos son los nematodes, vermes cilíndricos. Bueno, acá tenemos a Ascaris, Oxyuris, distintos ejemplos. Y en cuanto a los artrópodos de interés sanitario, los que nos interesan son los que pertenecen a la clase insecta o a la clase arácnida. Ahora más adelante desarrollamos esto. Este sistema de clasificación de los parásitos que estamos utilizando es el binomial. Es decir, estamos nombrando los parásitos con género y especie. Vamos a ver a continuación, por ejemplo, acá tenemos Ascaris lumbricoides. Ascaris es el género, lumbricoides es la especie. Vamos a explicar a continuación cómo se escriben los nombres de los parásitos y, o sea, cuál es la nomenclatura correcta que deben utilizar cada vez que ustedes tengan que escribir esto, ya sea en un informe o estén presentando un trabajo, un congreso, en un ateneo, y bueno, requieran justamente de rigurosidad científica. ¿Cómo se nombran los parásitos? Bueno, ustedes habrán visto en el cuadro general de clasificación por la morfología, donde hay varios ejemplos, que lo que se utiliza es una nomenclatura binomial, es decir, género y especie cuando ésta se conoce. Si no se conoce, se pone SP o SPP, ya veremos la diferencia. De manera que en esta clasificación binomial cada organismo es nombrado por dos nombres, género y especie. Lo importante aquí es que hay una nomenclatura.
Aquí tienen en esta diapositiva están las pautas de cómo se escriben los nombres de los parásitos. Les voy a decir en forma general que se escriben en cursiva, ¿sí? Nunca se acentúan porque el latín no lleva acento, y si no se escriben en cursiva, género y especie se subrayan por separado. El SP nunca va en cursiva. Ponemos SP cuando no conocemos la especie y solo podemos determinar el género. Vamos a ver ejemplos donde la nomenclatura es trinomial. Eso quiere decir 3 nombres, como lo dice la palabra, y en ese caso puede ser un subgénero o una subespecie. Aquí tienen 2 ejemplos. Leishmania viagna brasiliensis. Sabemos aquí que viagna es un subgénero porque está escrito con mayúscula. Pediculus humanus capitis, humanus, capitis, humanus es la especie, capitis es la subespecie. ¿Por qué? Porque el género siempre se escribe con mayúscula y la especie siempre se escribe con minúscula. Para las abreviaturas de especie, cuando nosotros estamos observando una muestra y el elemento que observamos solo podemos distinguir el género, vamos a poner el género seguido de SP. Cuando además es posible que en la muestra haya más de una especie del mismo género, vamos a colocar SPP. Para cada parásito también iremos viendo estas diferencias. Bueno, les muestro aquí algunas fotos de protozoarios. Ya sabemos que son organismos unicelulares, microscópicos. Y bueno, lo que les cuento es que la mayoría tienen alguna etapa, o sea, tienen más de una etapa que se llama trofozoítica, que generalmente es móvil, puede no serlo. Insisto en que estamos viendo generalidades. Entonces por ahí tiene flagelos o emite pseudópodos. Y esa etapa móvil o trofozoítica, como ven acá ustedes estas fotografías, es la etapa donde el parásito, bueno, justamente se traslada, se alimenta, se reproduce. La forma vegetativa o trofozoítica. Y muchos protozoarios tienen una forma de resistencia conocida como quiste, como ustedes ven acá, sobre todo los enteroparásitos y los parásitos del tubo digestivo, donde, bueno, es la etapa justamente de más quiescencia, pero es la etapa de resistencia en el medio ambiente y con la que generalmente logran pasar de un hospedador al otro. Respecto de los helmintos, ya dimos sus características, son los que generalmente decimos gusanos, son multicelulares y aquí la propagación es más por huevos, larvas o embriones. Y los dividíamos en nematodes o platelmintos. ¿Se acuerdan? Cuando según sean cilíndricos o chatos. Y les voy a mostrar unas fotos de algunos cestodes y trematodes. Estamos viendo aquí a Ascaris lumbricoides. Si yo les preguntase qué morfología tienen, considero que unánimemente me dirían que, bueno, es cilíndrico, ¿verdad? O sea, esto es un nematode. De hecho, se llama Ascaris lumbricoides porque se parece a una lombriz de tierra. Estos son gusanos del intestino delgado del humano, del hombre. Esto, en cambio, también es un verme, pero fíjense que es bien aplanado. Pueden ser muy largos, esto es una teña, puede medir varios metros. Aquí tiene una foto del parásito completo. Tiene una cabeza o escólex y luego le sigue un cuerpo que, si ustedes ven, está todo dividido. ¿Ven estas partes? Cada una de estas es una proglótida, es decir, es un cuerpo achatado, acintado y con división, todo dividido como troquelado. O sea, esto es un cestode. Y esta foto corresponde a ejemplares adultos de fasciola hepática. También son chatos, parecen unas hojas, podrían ser comparados con una hoja, bien chatos, no tienen divisiones y bueno, estos están clasificados como trematodes. Bien, ¿y por qué la parasitología médica o clínica estudia los artrópodos?
Bueno, por esta razón, por esta síntesis que tienen acá, porque los artrópodos pueden comportarse como parásitos, es decir, ellos mismos son el agente etiológico de la parasitosis, como puede ser en el caso de los piojos, es un ejemplo muy común y del que todos podemos darnos cuenta. Sarcoptes scabidominis es el agente etiológico de la sarna humana. Demodex también produce un tipo de sarna que se llama sarna demodésica, principalmente en la cara. Es decir, ellos se comportan como parásitos. Están en nuestra piel, en nuestras faneras y son agentes etiológicos de la parasitosis. Pueden comportarse como vectores, es decir, traernos enfermedades, transportarlas. Ahora vamos a definir bien este concepto de vectores, pero pueden hacerlo, por ejemplo, vinchucas, que seguramente saben es el nombre general o más popular de los artrópodos que nos transmiten el Trypanosoma cruzi. Pueden ser mosquitos, los mosquitos también nos transmiten parásitos, por ejemplo la malaria, los mosquitos anófeles. Pueden comportarse como ponzoñosos, es decir, inocularnos venenos, ahí tenemos arañas, escorpiones, o como alérgenos, ahí están los ácaros y los lepidópteros. Por estas capacidades que tienen de hacernos daño, es que se estudian en la parasitología humana. Ya saben ustedes que los parásitos pueden localizarse en cualquier parte de nuestro cuerpo. Lo vieron en el trabajo práctico, en la primera parte de la guía de trabajo práctico. Y lo que voy a recalcar acá simplemente es que en general se habla entonces de endoparásitos cuando están dentro del hospedador, en órganos, tejidos y células, ectoparásitos cuando están en piel, faneras, por ejemplo uñas, pelo. Ahí hablamos de ectoparásitos, por ejemplo, piojos, los parásitos de la sarna. Y algunos autores hablan de mesoparásitos cuando los parásitos están en cavidades abiertas, tipo boca, fosas nasales, vagina, es decir, espacios que tienen comunicación con el exterior. Lo más común es hablar de endoparásitos y ectoparásitos, es decir, hacer esa diferenciación. Respecto de la biología parasitaria, vamos a recalcar que los parásitos, tanto los unicelulares como los pluricelulares, están compuestos por una célula eucariota, por células eucariotas. Tienen alto contenido de hidratos de carbono en general y principalmente glucógeno, y la energía la obtienen tanto por procesos aeróbicos como anaeróbicos. Si cada tipo de parásito puede utilizar una fuente diferente de energía. Respecto a cómo se reproducen, bien, los protozoarios, es decir, los organismos unicelulares, pueden tener reproducción tanto asexuada como sexuada. La asexuada generalmente es fisión binaria, es decir, una célula se divide en dos idénticas, o puede ser fisión múltiple. Eso se llama esquizogonia o endogenia. Para cada parásito en particular lo vamos a ir chequeando esto, vamos a ir viendo. También pueden tener tipos de reproducción sexuada, que recibe en este caso el nombre de esporogonia. En cuanto a los metazoarios, es decir, tanto los helmintos como los artrópodos, hay de sexos separados, hay hermafroditas y hay partenogénicos. Partenogénicos es un tipo de reproducción muy particular donde la hembra sola puede generar progenie. Pero vamos a comenzar a explicar cuáles son las vías de transmisión o de diseminación de los parásitos. Y los vamos a distinguir de acuerdo a su localización porque cambian mucho las vías de transmisión. Comenzando por aquellos parásitos que son del sistema digestivo, lo que ocurre con ellos es que en general eliminan formas infectantes o preinfectantes en las heces. Es decir, en la materia fecal del hospedador aparecen huevos, larvas, dependiendo de qué parásito, de los parásitos intestinales. Entonces, todo lo que tenga materia fecal y termine en nuestros alimentos será una vía de contaminación sumamente importante. De manera que la vía oral o digestiva es sumamente importante para la transmisión de las parasitosis intestinales. También de otras, pero en este punto quiero hacer hincapié en que cuando hay materia fecal que está contaminando el agua, los suelos, los alimentos, y eso termina en nuestro organismo, esa materia fecal tiene elementos infectantes de los parásitos, ocurre entonces la infección. También es posible el circuito ano-mano-boca,
Es decir, una persona que tiene en su intestino parásitos y está eliminando por materia fecal formas infectantes y carga en sus manos materia fecal, ya sea porque no se lavó las manos después de ir al baño o porque se toca la cola y esa mano se la lleva a la boca, evidentemente cierra el ciclo y lleva formas infectantes desde su propia materia fecal a su organismo o toca alimentos y se los transmite a terceras personas. Todos los parásitos que tienen ciclos directos, donde hay eliminación de elementos infectantes en la materia fecal, son susceptibles de ser transmitidos por esta vía. Por ejemplo, Giardia lamblia o Oxyuris vermicularis. También los parásitos pueden ingresar por vía cutánea. Acá te doy algunos ejemplos. Estos son larvas, sobre todo de Ancylostoma, Nicátor, Strongyloides, que se meten por la piel. Pueden ser parásitos de humanos o pueden ser parásitos de animales, como los ancilostomidios de perros y gatos. Y en algunos casos podemos respirar los elementos infectantes. Esto se ha probado para Oxyurus vermicularis, donde en realidad son tan livianitos que flotan en el aire y uno los puede inhalar y tragar y así continuar el ciclo biológico en el mismo u otro hospedador. Bien, para los parásitos que están en la sangre o en los tejidos, la transmisión ocurre por otras vías. Acá tenemos de gran importancia la transmisión vectorial. Esto es algún artrópodo que va a llevar los elementos infectantes del parásito de un hospedador al otro. Esto ocurre, por ejemplo, en enfermedad de Chagas, donde participa la vinchuca, o en malaria, donde participan mosquito anófeles. Hay otros ejemplos, leishmania, filarias. En general son insectos que llevan el parásito porque se alimentan de sangre y en general llevan el parásito de un hospedador al otro. También puede haber una vía digestiva, esto es cuando comemos carne cruda o mal cocida de animales que contengan algún tipo de parásitos, también nos podemos infectar. Eso ocurre, por ejemplo, en triquinelosis, en toxoplasmosis, en los anisáquidos, cuando comemos, cuando comemos carne cruda de pescado. Y en el caso particular de la enfermedad de Chagas, también puede ser por alimentos contaminados, como por ejemplo, contaminados con materia fecal de vinchucas, como por ejemplo jugos de fruta o de caña. O sea que son parásitos de la sangre y los tejidos, pero tenemos una vía digestiva posible en el ciclo biológico. Otra forma de transmisión de este tipo de parásitos es la vertical o congénita. Lo iremos viendo también en particular para cada parásito, pero acá tienen algunos ejemplos. La enfermedad de Chagas, la malaria o la toxoplasmosis pueden ser transmitidas de la mamá a su bebé gestación. También puede haber transmisión por transfusiones de sangre. Un paciente chagásico o con un cuadro de malaria aguda no puede donar sangre porque transmitiría la parasitosis al nuevo hospedador. Y también es posible por trasplante de órganos. Bien, para los parásitos de la piel hifaneras, como por ejemplo los piojos, Pediculus humanus capitis, o Sarcoptes escabiominis, que es el de la sarna, o Tunga penetrans, que es una pulguita del suelo, una pulga del suelo. Aquí las vías de transmisión pueden ser el contacto directo entre las personas parasitadas. Por ejemplo, ya sabemos que los piojos se contagian por contacto directo entre cabezas de niños o de adultos que tengan los piojos. O también puede ser por contacto con el ambiente o con elementos contaminados. Como bien dice ahí, para cada caso, el suelo, aguas de recreación, sábanas, toallas, etc. En esta diapositiva vemos todas las principales vías de diseminación de los parásitos. Suelos, alimentos contaminados, a través de artrópodos, como vimos, carne de animales domésticos o salvajes o ellos que porten parásitos, otras personas que estén infectadas y es muy importante la autoinfección. Ese circuito ano, mano, boca, que ya dijimos es muy importante en la transmisión de las enteroparasitosis. Los factores que facilitan la aparición de las parasitosis, ahora que ustedes ya saben cuáles son las vías de transmisión, pueden prácticamente deducirlas y están totalmente relacionadas con la falta de educación, la falta de servicios sanitarios adecuados, como servicio de cloacas, de agua potable,
condiciones sanitarias, control de los alimentos, falta de atención en salud y bueno, por supuesto, todo lo que tiene que ver con el control inadecuado de vectores o reservorios de los parásitos. Aquí se detallan los consejos más importantes para prevenir las parasitosis. Estos léanlos ustedes y ya, como les decía antes, es deducible. Una vez que uno entiende cómo se transmiten, se pueden deducir tanto las causas por las cuales ocurren como los consejos para prevenirlas. Vamos a hablar del ciclo evolutivo o ciclo biológico o ciclo de vida de los parásitos, que no es otra cosa que el conjunto de etapas y de transformaciones que debe sufrir el parásito en el hospedador para seguir generando progenie, es decir, elementos infectantes durante su desarrollo. Los tipos de ciclo biológico son directos. Uno habla de un ciclo directo cuando el parásito requiere de un solo hospedador para completar todo su desarrollo. Y se dice que un ciclo biológico es indirecto cuando el parásito requiere 2 o más hospedadores. Podríamos preguntarnos si es importante conocer el ciclo biológico. La respuesta es que sí, que es fundamental. Y esa es la respuesta por lo que está indicado en esta diapositiva. Si nosotros conocemos el ciclo biológico, sabemos cuáles son los elementos infectantes y cómo ingresan al organismo, es decir, conocemos las vías de entrada. Entonces podemos aplicar medidas de prevención. Si conocemos el ciclo biológico, sabemos dónde está el parásito, conocemos el hábitat. Entonces comprendemos cuál es la fisiopatología, sabemos hacia dónde tenemos que apuntar para realizar el diagnóstico y el tratamiento, ¿no? O sea, pautas de tratamiento de acuerdo al órgano afectado. Y si conocemos las vías de salida, podemos elegir métodos diagnósticos adecuados y, por supuesto, realizar el control epidemiológico. Bien, dijimos que los ciclos biológicos podían ser directos o indirectos. El directo es el que tiene un solo hospedador y también se llama monoxeno, este tipo de ciclo. Tomamos el ejemplo de Giardia lamblia. A lo largo de la materia, cuando vayan viendo los distintos ciclos biológicos, estos conceptos se van a ir como afirmando, ¿sí? Ahora lo vamos a hacer en forma muy general. ¿Pero por qué es un ciclo directo? Parémonos aquí donde está el el quiste de Giardia. El quiste de Giardia es el elemento infectante. Si nosotros consumimos ese quiste, en el intestino se van a liberar los trofozoitos, no importa ahora los detalles, y en definitiva el parásito va a anidar en nuestro intestino y en materia fecal van a aparecer quistes y trofozoitos. Los que continúan el ciclo biológico son los quistes. O sea, otra vez tenemos quistes que pueden reiniciar el ciclo si los comemos a través de manos sucias, agua, alimentos contaminados con materia fecal. De manera que un solo hospedador durante el paso por un solo hospedador le permitió cerrar el ciclo, del cual en el punto donde empezamos. Por ejemplo, acá en el quiste infectivo. En este otro ejemplo, que es el ciclo biológico de Ascaris lumbricoides, también es directo. La diferencia acá es que los huevos que aparecen en materia fecal, producto de la cópula entre los gusanos, machos y hembras adultos que están en el intestino, esos huevos no son inmediatamente infectivos, tienen que larvar en el suelo. Ascaris lumbricoides pertenece a un grupo de helmintos que se llama geohelmintos por esta razón, porque tienen que larvar en el suelo. Es decir, ese elemento que aparece en materia fecal no es inmediatamente infectivo para el hospedador o para otro hospedador. Sin embargo, esto sigue considerándose un ciclo biológico directo. El suelo no es un hospedador. En este punto los invito a recordar la definición de hospedador que dimos anteriormente. En esta diapositiva vemos un ejemplo de un ciclo biológico indirecto, que también se llama heteroxeno. Recordemos que el indirecto significaba que para cerrar el ciclo necesitaba de 2 o más hospedadores. En este caso los hospedadores son el hombre y la vaca. Este es el ciclo biológico de Taenia saginata. Nosotros, o sea, el ser humano alberga el adulto en el intestino. De ese adulto de Taenia salen proglótidas, que son porciones de la Taenia que está cargada de huevos. La vaca debe comer esos huevos
desarrollar en su carne una larva y nosotros debemos comer esa carne cruda o mal cocida para conseguir tener una teña adulta en el intestino. Es decir, el parásito debe cambiar de hospedador para conseguir cerrar su ciclo. Esto es un ciclo indirecto o heteroxeno. Este es un ejemplo de otro ciclo biológico indirecto, es el del parásito que se llama Plasmodium, género Plasmodium, agente etiológico de malaria. ¿Cuál es la diferencia? Que acá está interviniendo un artrópodo, en este caso es un mosquito, donde en el interior del mosquito también ocurren transformaciones del parásito, al igual que ocurren dentro del ser humano. Pero es el mosquito el que inocula una forma infectiva del parásito y cierra el ciclo. Es decir, el ciclo biológico de Plasmodium es un ciclo indirecto donde está interviniendo un hospedador vertebrado, que es el hombre, y un artrópodo, que es un mosquito. En este caso se habla de vectores. Vamos a definir ahora qué son vectores cuando en el ciclo biológico uno de los hospedadores es un artrópodo. En este ejemplo, o sea, en esta diapositiva muy sencilla, vemos que es una enfermedad vectorial. Tenemos un mosquito que no está infectado y pica a un vertebrado, a un hombre, en este caso infectado, el mosquito se infecta y una vez que está infectado, pica a un individuo sano y lo convierte en un individuo infectado. Esta es la dinámica de la transmisión de todas las enfermedades vectoriales. Definimos entonces vector como el artrópodo que lleva el agente infectante desde la fuente de infección hasta un hospedador susceptible. Y vamos a distinguir entre dos tipos de vectores, el mecánico y el biológico. El vector mecánico es simplemente un transportador, un carrier. Acá están todos los artrópodos del tipo de moscas, cucarachas, hormigas, es decir, son artrópodos que se contaminan con elementos infectantes y los transportan, pero no es que lo hacen con una guía biológica determinada, sino que es casual. Por ejemplo, una mosca se para en una materia fecal que tiene quistes de giardia y después va, esa misma se ensucia, por decirlo de alguna manera, la mosca se contamina porque va a llevar esos restos de materia fecal en sus patas, en sus alas. Esa mosca se sienta luego en alguno de nuestros alimentos, se posa y nosotros comemos ese alimento y por lo tanto ocurrió un transporte por un vector mecánico. Pero no hay ninguna relación con el ciclo biológico de giardia en ese proceso, ¿sí? Simplemente las moscas ahí actuaron como vectores mecánicos. Perdón. En cambio, el vector biológico está involucrado en el ciclo del parásito. Ahí tenemos, por ejemplo, las vinchucas involucrados en la transmisión del Trypanosoma cruzi en el caso de Chagas, mosquitos, como vimos recién, a los anófeles hembras porque son las que se alimentan de sangre, son las hematófagas, involucradas en la transmisión del plasmodium, es decir, de malaria. Y vamos a ir viendo otros ejemplos de parasitosis donde intervienen vectores biológicos. ¿Cuáles son los mecanismos de transmisión? Bien, la inoculación, el mosquito pica para alimentarse e inocula al agente infeccioso, o la contaminación. Esta ocurre, por ejemplo, con las vinchucas. Las vinchucas se acercan a nosotros para alimentarse, toman sangre y lo que hacen es defecar sobre nuestra piel y es en la materia fecal donde nos dejan el parásito. Ese proceso es un proceso de contaminación, ahí el agente infeccioso es depositado sobre nuestra piel o mucosas e ingresa de esa manera. Lo que se ve aquí es la diferencia entre vector mecánico y biológico. Creo no van a tener dudas en ir encontrando las diferencias. Pueden leerlo solos y una de las cosas más importantes aquí es que en el vector mecánico el agente transmitido no sufre cambios si no hay una asociación biológica. En cambio, en el biológico, los vectores biológicos, el agente transmitido, el parásito en este caso, sufre cambios, es decir, evoluciona, cambia, muchas veces se dan etapas sexuadas o asexuadas del ciclo biológico y la asociación es específica. Por ejemplo, siguiendo con el caso de malaria, solo los mosquitos del género Anopheles transmiten malaria. Por lo menos hasta el momento es así. En cuanto a los tipos de hospedadores, se clasifican básicamente en definitivo e intermediario. El hospedador definitivo lo vamos a reconocer en el ciclo biológico porque es aquel que alberga o le da hábitat a la forma adulta del parásito, o en el cual se reproduce sexualmente el parásito, o el de mayor jerarquía en la escala zoológica.
cuando no es posible ninguna de las otras dos distinciones. El hospedador intermediario es el ser vivo que lleva las formas juveniles o en desarrollo, o aquel en el cual el parásito se reproduce de manera asexual. En cada ciclo biológico vamos a ir viendo esto y se va a ir comprendiendo mejor el concepto. Los hospedadores además reciben otros tipos de clasificaciones que ahora les voy a mostrar para que entendamos cuando se habla o se hace mención de esos nombres que sepamos de qué se está hablando. Si volvemos al ciclo biológico de Taenia saginata, pensemos ahora que sabemos la definición, ¿cuál es aquí el hospedador definitivo? ¿Lo tienen? Bien, el hospedador definitivo es el hombre, porque es el que tiene la forma adulta del parásito, ¿verdad? Disculpen la letra, pero escribir con esto hace que salga una letra tipo jardín de infantes, porque tengo que mover con el mouse. Pero bueno, el hombre es el hospedador definitivo. ¿Y cuál será entonces el hospedador intermediario? Bueno, en este caso el ganado bovino, es decir, la vaca. La vaca será el hospedador intermediario. ¿Por qué? Porque es este animal el que lleva la forma larval o juvenil del parásito. Bueno, entonces, además de la clasificación del hospedador respecto a cuál es su participación en el ciclo biológico, es decir, si se está comportando como un hospedador definitivo o intermediario, esta clasificación habla de la esencia del hospedador en el sentido de su participación evolutiva en ese ciclo. Por ejemplo, se dice que el hospedador es el hospedador habitual o normal cuando justamente es el que en la naturaleza, tal como sea el ciclo en la naturaleza, es el que alberga al parásito. Por ejemplo, nosotros somos hospedadores normales o habituales de Ascaris, de Giardias, entre otros ejemplos. En cambio, el hospedador accidental es un hospedador que no está involucrado en el ciclo de la parasitosis, en el ciclo natural de la parasitosis, pero que de alguna forma se contamina o interviene accidentalmente. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo que dice Hymenoleucis diminuta. Bueno, Hymenoleucis diminuta es un platelminto que circula entre los roedores. Sin embargo, accidentalmente podemos infectarnos con diminuta, pero no somos los hospedadores habituales. ¿Sí? Eso ocurre accidentalmente, digamos. Un hospedador paraténico de transporte es aquel que, como el nombre lo indica, lleva el parásito pero no evoluciona. Vimos hace un ratito el ejemplo de Diphyllobotrium latum, donde veíamos que había una larva que era comida por un pez, ese pez era comido por un pez más grande se comía el más, y así ese estado evolutivo del parásito iba guardándose en esos peces, pero no evolucionaba, hasta que se llegaba al hospedador involucrado en el ciclo. Bueno, ese tipo de hospedador que simplemente va transportando una forma evolutiva se llama paraténico o de transporte. Y se llama hospedador vicariante el que en condiciones especiales, por ausencia de un parásito dado, se adapta a otro hospedador. Por ejemplo, el Trypanosoma brucei, típico de antílope, pero se pudo adaptar al ganado cuando el antílope no está en el área de circulación. Bien, siguiendo con la clasificación, pero ahora de los parásitos según el número de hospedadores, decimos que son monoxenos aquellos parásitos, esto ya lo dijimos, ¿se acuerdan? Que son monoxenos aquellos parásitos que tienen un solo hospedador o evolución directa. Y heteroxenos aquellos parásitos que tienen una evolución indirecta y tienen, por ejemplo, por lo menos otro hospedador, es decir, dos o más hospedadores. Les repito que a lo largo del tránsito de la asignatura y cuando vayamos estudiando los distintos parásitos, todos estos conceptos van a quedar más claros porque van a entender mejor los ejemplos que acá estoy citando. Como ven aquí, dentro de los heteroxenos, y siguiendo con las clasificaciones, hay categorías. Diheteroxenos si no es un solo intermediario, poliheteroxenos si hay dos o más intermediarios, y diheteromonoxenos o monoxemia secundaria
es cuando puede realizar indistintamente una evolución directa o indirecta, que esto lo hace, por ejemplo, imenolepignana. Esta diapositiva se las muestra simplemente para darles un ejemplo de un parásito. Este parásito se llama Diphyllobotium latum. Puede estar es un parásito grande, hermafrodita, que puede estar en nuestro intestino. Y fíjense que produce huevos que no están embrionados, que aparecen en materia fecal, pero esa materia fecal debe caer al agua. Esos huevos deben embrionar, deben ser comidos por un copépodo, esos copépodos son comidos por un pez, ese pez es comido por otro pez mayor y así sucesivamente. Es decir, hay muchos hospedadores intermediarios. Esto es un ejemplo de un poliheteroxeno. Y esto es el ciclo biológico de imenolepignana, donde vemos un ciclo que es diheteromonoxeno o una monoxemia secundaria. ¿Por qué? Porque puede ocurrir tanto en forma directa, es decir, el hospedador vertebrado tiene las imenolepis en el intestino, aparecen huevos en materia fecal y esos huevos son infectivos para el mismo hospedador, o bien son comidos esos huevos por larvas de insectos o por insectos y nos infectamos si comemos accidentalmente esos insectos. Es decir, esta capacidad de hacer un ciclo directo o indirecto en este parásito en particular hace que se llame de este modo. No se complejicen con esto, yo se los presento porque si leen un trabajo y hacen referencia a este tipo de conceptos deben saber de dónde salen. Fundamentalmente tengan presente que los ciclos pueden ser directos o indirectos, hablar de monoxemia o heteroxenos, ¿no es cierto? O monoxenos o heteroxenos, que eso se usa mucho en la literatura referida al tema. Y las demás categorías son deducibles, pero al menos ustedes las han escuchado y saben, si la leen, van a poder recurrir a esto para recordar cuál era la definición exacta. Bueno, y la última categoría es son los autoheteroxenos o autoheteroxenia, que es el caso donde el mismo hospedador tiene al parásito adulto del estado larval. Esto lo vamos a ver claramente cuando estudiemos Trichinella spiralis, el agente etiológico de la triquinelosis. Tenemos que hacer una distinción acá entre infección parasitaria y enfermedad parasitaria, y entre parasitismo y parasitosis. Es decir, el parasitismo sucede cuando el hospedador tiene parásitos. Eso no necesariamente significa una enfermedad establecida. Muchas veces no hay ni signos ni síntomas que puedan asociarse con ese parasitismo. Aquí se constituiría el estado de portador asintomático. En cambio, en la parasitosis usamos el sufijo osis cuando hay una enfermedad ya establecida. Es decir, el hospedador sufre alteraciones patológicas y o sintomatológicas asociadas a ese parásito. Bueno, esto resume lo que dijimos recién. Es decir, el parásito más el hospedador es un estado de parasitismo, que si se traduce en una enfermedad hablamos de parasitosis. Y hacemos una diferencia entre infección parasitaria y enfermedad parasitaria. En este sentido, entonces, vamos a clasificar a los parásitos según su capacidad para producir lesión o enfermedad. Y acá se dividen en no patógenos y patógenos. Lo que hay que tener en cuenta es que incluso para aquellos que son patógenos, la infección parasitaria no necesariamente implica la enfermedad parasitaria. Porque muchas veces se encuentran, por ejemplo, pacientes con Giardia lamblia, que es patógeno y está considerado patógeno, y sin embargo no tiene ningún signo ni síntoma y funciona como un portador asintomático. Bueno, estas definiciones las dejo para que las lean. Es el proceso infeccioso que se estableció como la interacción entre el organismo susceptible del agente patógeno. Hay un periodo de incubación, es decir, un intervalo entre que ocurre la infección y la aparición de las manifestaciones clínicas, es decir, los primeros signos y síntomas. Acá vemos la definición de periodo prepatente, que tiene que ver con ese periodo que está entre la infección y la aparición de las primeras formas detectables del agente infeccioso. Es decir, cuándo podemos hacer el diagnóstico y encontrar al parásito y decir que ocurrió está infectado. El proceso infeccioso, como ustedes ya saben, toda enfermedad infecciosa tiene un periodo agudo y una fase crónica. El agudo es la primera parte,
es el post-infección inmediato y dura más o menos los primeros meses. Y la respuesta inmunológica ahí, si es que ocurre, es de detección de IgM. En la crónica tenemos marcadores de infección crónica, inmunológicos como la IgG. ¿Sí? Y en la fase crónica en general hay disminución de la sintomatología y muchas veces se logra un equilibrio biológico, que bueno, puede desplazarse hacia una reagudización o bien hacia una inmunidad o bien al tratamiento. Esto también es necesario estudiarlo en cada parasitosis en particular. Aquí lo que pueden ver son los mecanismos patogénicos de los parásitos. Acción exfoliatriz, eso es porque nos deplecionan en nutrientes, se alimentan de nuestros nutrientes. Una acción tóxica o destructiva, tienen metabolitos que pueden ser lesivos para nuestro organismo. Una acción inmunoalérgica, muchos producen reacciones de hipersensibilidad, prurito, edemas, granulomas. Acción obstructiva o mecánica, cuando son de gran tamaño. Y por supuesto una acción traumática, que es producida por los parásitos que migran y lesionan tejidos. Los distintos parásitos pueden tener algunas de estas acciones como acciones fisiopatogénicas o más de una, por supuesto. Bien, para que no haya confusión con estos dos términos, en parasitología suele hacerse una diferencia entre infección parasitaria e infestación. Y se habla de infección en general para los protozoarios. ¿Qué quiere decir infección parasitaria? Se utiliza cuando el parásito aumenta la carga dentro del mismo hospedador. Vimos como ejemplo el ciclo de Giardia lamblia para estudiar un ciclo directo. Bien, ¿qué es lo que pasa ahí? Giardia lamblia puede aumentar el número de quistes y de trofozoitos dentro del hospedador. O sea, se replica el parásito dentro del hospedador. Eso se considera infección. Se habla de infestación cuando el parásito no puede aumentar en número, en cantidad dentro del hospedador, salvo que haya reinfección. Ahí tenemos, por ejemplo, Ascaris lumbricoides. No se intranquilicen con esto porque también son conceptos que van quedando más claros a medida que vamos entendiendo mejor los ciclos biológicos. Ustedes van a ver que para algunos autores el término infestación lo utilizan solamente para el parasitismo externo por artrópodos, por ejemplo por ectoparásitos. Entonces hablan de infestación para los piojos. O incluso lo usan para hablar cuando lo que están infestadas son las cosas. Por ejemplo, casas infestadas por vinchucas. Esas son las distintas aplicaciones o usos que tienen estos términos. La forma correcta de nombrar la enfermedad parasitaria, para que ya sabemos la diferencia entre parasitosis y entre el parasitismo y la parasitosis, es, por nomenclatura, se ha propuesto agregarle el sufijo osis. Sin embargo, ustedes van a encontrar que a veces es asis, pero bueno, por nomenclatura es así. Entonces, si el género del parásito es toxoplasma, la enfermedad es toxoplasmosis. Ahí tienen otros ejemplos, por ejemplo, estoy redundante. Cuando el parásito es Trichomonas vaginalis, se habla de trichomonosis. Si es entamoeba, entamoebosis. Si es trichinella, trichinelosis. Y así sucesivamente. Ahora, hay algunas parasitosis que tienen nombres establecidos. Por ejemplo, enfermedad de Chagas, malaria, hidatidosis. Eso no quiere decir que no puedan formarse a partir del género, del parásito que las provoca. Por último, un concepto que quiero destacar en esta clase es el de especificidad parasitaria, que es un término que se utiliza, como dice ahí, para indicar el grado de dependencia de un parásito respecto de sus hospedadores. Entonces ahí tenemos distintos grados de especificidad respecto a los hospedadores en este caso. Porque, por ejemplo, Periculus humanus capitis, el piojo, es altamente específico del humano, es decir, solo el ser humano es hospedador posible. Es un parásito que no parasita a otros seres vivos. Lo mismo pasa, por ejemplo, con Oxurus vermicularis, que es un parásito exclusivo del hombre. Pero hay otros que además de parasitar al hombre, parasitan a otros animales, con lo cual la especificidad no tiene un grado tan alto, o sea, no es tan específico. Y ahí tenemos, por ejemplo, podemos citar a Trypanosoma cruzi, que es el agente etiológico de la enfermedad de Chagas. Nos parasita a nosotros y a un montón de animales que actúan como reservorios. Bueno, observen esta diapositiva, observen estos números.
y piensen si dirían que las parasitosis son un problema de salud pública. Por supuesto que al leer estos números se van a dar cuenta que sí, y que sobre todo ustedes ahora ya conocen cómo se dan los ciclos biológicos de los parásitos, cuáles son los mecanismos de transmisión. Se dan sobre todo en poblaciones pobres, en poblaciones con carencias de agua potable, de buenos servicios de desechos cloacales. Es decir, por ejemplo, América Latina sufre mucho el tema de las parasitosis, lo mismo que África. Eso no quiere decir que cualquier persona pueda tener un parásito, pero las parasitosis endémicas, es decir, establecidas en un área determinada, tienen que ver con condiciones sanitarias deficientes. Vemos acá que hay millones de personas infectadas por geohelmintos. Hicimos una mención hoy cuando hablamos de Ascaris, es decir, son esos nematodes, los vamos a ver más adelante, que necesitan que una etapa de su desarrollo ocurra en el suelo. Entonces, cuando hay materia fecal en el suelo, y eso es porque es fecalismo, es decir, se vuelca caca en el suelo, eso es, la gente hace caca al aire libre, o los desechos cloacales están en el medio ambiente sin tratamiento previo. Fíjense que abarca a muchísimas millones de personas infectadas. Y por lo tanto se considera en general que las parasitosis son un problema de salud pública dada la alta frecuencia en los países en vía de desarrollo, la presencia también en países desarrollados por la inmigración desde personas parasitadas de áreas pobres y porque puede producir una alta morbilidad. Por ejemplo, la malaria mata a 500.000 de personas por año. La enfermedad de Chagas mantiene a millones de personas con enfermedad cardíaca y muchas veces también terminan con la muerte. Es decir, hay parasitosis que logran cierto acuerdo con el hospedador, pero hay otras que terminan siendo graves, que terminan siendo mortales. La Organización Mundial de la Salud tiene una división que trata o que estudia lo que ellos llaman las enfermedades desatendidas o enfermedades olvidadas. Bueno, aquí hay 17 de las enfermedades consideradas desatendidas o olvidadas por la Organización Mundial de la Salud y fíjense que 11 son parasitarias. ¿Por qué se llaman olvidadas? Porque afectan a las poblaciones más vulnerables, a lo que sería la gente olvidada, ¿verdad? O dejada de lado. De todos modos, esta definición es bastante controversial. Yo creo que acá no son las enfermedades las olvidadas, sino que son las personas que no tienen la atención que merecen. En este mapa de enfermedades desatendidas, los colores representan el número de enfermedades desatendidas por país. En Argentina, nosotros estamos en un ñu, en un color marrón claro. Las enfermedades que se consideran desatendidas son la enfermedad, arriba está circulado, la enfermedad de Chagas, los helmintos transmitidos por el suelo, otra vez los geohelmintos, y la leishmaniosis visceral. Todas estas parasitosis las vamos a ir estudiando a lo largo de la asignatura. Las clases de parasitología siempre las termino con una obra de arte o con un texto o con una fotografía, es decir, con alguna expresión cultural o artística. Bueno, porque es un formato que me gusta para darle final a la actividad que se ha propuesto. Lo que les estoy mostrando ahora es una pintura de Marcel Duchamp que se llama Desnudo bajando la escalera. Es una mujer bajando una escalera y es una pintura que muestra movimiento, a pesar de ser justamente una imagen, está representado el andar, ¿no es cierto?, el movimiento. Y en su momento fue una obra muy vanguardista porque estaba ahí entre el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y todas esas corrientes muy modernas. Y esta idea que plantea la pintura del movimiento me gustó traerla ahora porque, bueno, es como que estamos iniciando el camino, ¿no? Nos estamos poniendo en movimiento con la asignatura. Por ejemplo, hay una obra, un capítulo de Los Simpsons, donde uno de los personajes va caminando y se ven distintas obras de arte. Y bueno, si ustedes ven lo que aparece ahí, está emulando a
a la pintura de Duchamp de desnudo bajando por la escalera, mujer desnuda bajando por la escalera, pero con otro personaje, ¿no? Con el señor Barnes. Así que estas son cosas que uno ve cuando conoce. Es decir, lo que les quiero mostrar con esto es, no referido al arte, sino referido a cualquier cosa. Que bueno, lo importante que es conocer. Cuando nosotros conocemos, por ejemplo ahora, si aprendemos bien las formas parasitarias y las conocemos, las vamos a poder ver, las vamos a encontrar, las vamos a identificar, las vamos a reconocer. Cuando eso no ocurre, se pasa por alto y simplemente no lo interpretamos. Bueno, espero que la clase les haya gustado y bueno, nos seguimos encontrando. Muchas gracias.